Buenas noches a todos los oyentes del programa Dejando Huella. Mi nombre es Cristian Martínez Acosta, director del programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos un invitado de honor también, que es el señor José María Gurcia. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a su programa y sobre todo por del honor de tenerme aquí. En realidad para mí es el honor de estar presente y poder contribuir en algo a su programación y a sus radioescuchas. Así, bueno, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que a veces pasa con una agenda muy apretada y se tomó el tiempo para poder venir al programa. No, para nada. Pero muchas gracias, aquí estamos con gusto y ojalá podamos contribuir en alguna forma o manera en las opiniones o en las ideas que tienen las personas relativas al sector privado y a la empresa privada. Así es. Ya antes de iniciar y antes de hablar un poco de las empresas, del sector privado y de los negocios, cuéntenos un poco de dónde viene José María Gurcia. Bueno, de mi papá y de mi mamá, originalmente, en 1955, hace ya un par de años, y soy el tercero de 4 hijos de mis padres, y pues en realidad estudié toda mi primaria y mi secundaria en la Escuela Americana de Tegucigalpa. Viví en el centro, en el barrio abajo, en la zona de La Hoya y en la zona de La Leona, toda mi infancia. Yo andaba en bicicleta o en patines por todo el centro de Tegucigalpa. Y era una época muy bonita, muy divertida, muy sana. Luego entré a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 73, porque en la escuela americana salíamos de clases, nos graduábamos en junio y el ciclo hondureño nuestro pues empieza en enero. Entré al CUEC y cursé 4 años en la Facultad de Medicina. Mi interés era ser médico. Pero antes de eso, tal vez teniendo que ver con el interés suyo en este servidor, mi primer empleo lo tuve a la edad de 7 años, 8 años. Yo fui a pedirle trabajo al doctor Alberto Smith en el Banco del Ahorro hondureño, y él obviamente evadiendo alguna responsabilidad, pero no queriendo ser grosero, me pasó con su hijo, Roy Alberto, que trabajaba y manejaba en la compañía de seguros, y ahí trabajé de conserje durante 2 meses, una vacación. ¿A los cuántos años empezó a trabajar? 8 años, andaba en bicicleta, sí, andaba repartiendo estados de cuenta y cuestiones de ese tipo, por todo Tegucigalpa. Bueno, Tegucigalpa era muy pequeño, se limitaba a la zona de la Matamoros, un poco Palmira, San Carlos, y ¿Y cómo nació ese interés por trabajar a los 8 años? Porque en aquellos tiempos era andar en bicicleta, patineta, sí, jugar maules, trompo, de todo, ir a las pozas en los ríos. Pues la verdad es que desde pequeño tuve una afición por las motocicletas. Y cuando le pedí la motocicleta a mi papá desde muy pequeño, obviamente me dijo que no. Entonces yo empecé a trabajar con la idea de eventualmente algún día comprarme mi motocicleta, porque mi papá no me la iba a comprar. Y me lo hizo saber muy claramente. Y así fue, luego, ya en la universidad, decidí que era un poco, el tamiz que había en la Facultad de Medicina era bastante interesante, y de 2000 y algo estudiantes, ya al 4º año habíamos 115 estudiantes en la facultad. Y decidí de que ese baile no era conmigo. Tuve encontronazos con unas clases de química. La forma que le hice. Sí, luego dije, no, yo tengo que perder un año para alcanzar mis clases, no quiero esto, estoy muy enamorado, quiero casarme y quiero trabajar y hacer mi familia. Entonces me fui a Estados Unidos, saqué una carrera de finanzas y administración de empresas en Loyola, en Nueva Orleans. Pero cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, finanzas, no estaba casado todavía. No. Estaba ya de novio, pero me fui y regresé a casarme. Y entonces ya nos fuimos casados con mi esposa. Ella trabajaba de secretaria y de traductora, y yo pues tenía, gracias a Dios, el apoyo de mis padres para estudiar. Luego
trabajé en un hospital que se llama el East Jefferson General Hospital en Metairie, en Nueva Orleans, y trabajé casi 10 meses porque tenía la intención de estudiar administración de hospitales. Siempre asociado con Siempre la medicina. relativo con medicina, correcto. Y de suerte que me hice muy amigo estamos hablando los tiempos difíciles en cuanto a la inquietud social en Honduras, finales de los años 70. Entonces, y estaba en una universidad jesuita. Entonces, trabajé casi 10 meses, me hice amigo de un graduado de la Universidad de Harvard, que no era mi mentor, pero nos hicimos muy amigos. Y él me dijo, mira, Chema, andate a trabajar 2 años a tu país en un hospital y luego regresas a sacar la maestría en Cornell o en la universidad que logres entrar. En esa época no le era casi obligatorio a uno trabajar antes de entrar a sacar una maestría, que ahora prácticamente lo es casi obligatorio trabajar varios años, luego sacar la maestría y el doctorado. Y me vine a Honduras y me fue imposible conseguir un empleo en un hospital. En aquellos tiempos, en los finales de los 70, ¿solo estaba el hospital escuela o qué otros hospitales había? No, estaba la Policlínica, el Viera, el Centro Médico La Granja, en Semesa, habían varios, sí, había varios hospitales privados. Y luego el Sistema Público de Salud, el Hospital Escuela y el Seguro Social. Y me entrevisté con todos. Sí, y el doctor Tomé era el director del Hospital Escuela en esa época. Y fue como ya mi última esperanza. Y me dijo, mire, Chamita, todo eso que está en ese escritorio, en esa mesa de sesiones, yo necesito que usted lo agarre, porque sé su preparación, conozco cómo está educado, conozco su familia. Agárrelo y trabájelo, pero solo tengo un puesto de auxiliar 3. Y eso le paga 350 lempiras mensuales. Con el 79. Yo ya tenía una hija recién nacida, María José. Entonces dije, no, esto no es conmigo. Y de suerte, mi gran y mejor amigo Alberto Galeano Burgos, que falleció hace unos 7, 8 años, me dio empleo en Credomatic. Y fue mi primer trabajo. Yo saqué finanzas, en realidad mi título es en finanzas y en administración de empresa. Y ahí empecé. Y un año más tarde, interesantemente, me llamaron de un hospital en San Pedro Sula, no voy a decir el nombre. Y fui a la entrevista con mi hija y con mi esposa y me ofrecieron el cielo y la tierra, pero lo que yo quisiera. Y camino de regreso a Comayagua, en realidad, donde mis papás. Llegamos a la conclusión con mi esposa que el campo era en realidad limitado, que no valía la pena trasladarnos a San Pedro Sula y hacer vida allá. Entonces ahí terminó mi carrera en el área de salud. Pero nunca se me quitó el deje. Y la salud siempre me ha llamado mucho la atención. Y eso les quiero consultar, don José. Chema. Chema. Nada de don. Soy viejo, pero don no. Sí, que a veces nunca se sabe si es licenciado, don, a veces es... No, Chema, punto. Sí. En confianza. Así le digo a mis nietas, Chema, no abuelo, Chema. No. Sí. Ok, Chema, cuando estaba pequeño, tenía un familiar que era médico, ¿por qué le llamó la atención estudiar medicina? Creo que hay 2 razones que yo recuerdo. Número 1, mi mamá quería un médico en la familia y un sacerdote. Entonces, obviamente no me interesaba lo de sacerdote. Y ella me inclinó a interesarme en la medicina, pero 2 vecinos nuestros en La Pedrera, en la calle donde vivíamos, era el doctor Romero Méndez, que vivía pegado contigo a nuestra casa, y enfrente vivía el doctor Alberto Lazarus y el dentista Federico Lazarus. Y la hija de don Alberto era casi una hermana mía, éramos vecinos y vivíamos. Entonces yo veía mucho la labor de don Alberto y la del doctor Romero Méndez, que fue quien me curó de una gran herida aquí después.
Y yo admiraba eso, yo admiraba la pasión que ellos sentían por la medicina, la pasión con que atendían a sus pacientes, sin en realidad buscar la remuneración que busca ahora el gremio médico. Ellos eran médicos de corazón y el juramento hipocrático era su Biblia. Y eso para mí fue muy, muy, muy atractivo. Claro, no me imaginaba lo que implicaba en cuanto a estudios y el tiempo que había que invertir. Sí, porque es bastante tiempo. Hay Sí. 7 años para ser médico general y aparte si quiere maestría, una especialidad, son Así es, 2 años. dependiendo de la especialidad, 4, 5, 6, 7 años más. Sí, y es chistoso, vaya, o complicado a veces. Vaya, mi esposa tiene una compañera que estudia medicina, toda su generación ya están graduados con maestrías y su amiga todavía está terminando el trabajo social. Entonces. Sí, pero la recompensa es tremenda. Es poder ayudarle a una persona de escasos recursos y la angustia que siente la persona de escasos recursos por su salud, que esa angustia no es la misma que sienten las personas de clase media, media alta y alta. Tiene que ser una recompensa maravillosa. Gratificante. Para el médico, sí, gratificante. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Estaba comentando Chema antes de irnos a la pausa de que ya su primer trabajo fue en un banco, ¿verdad? Fue el ahorro hondureño, ya no existe. Ahora es la vivienda. Ha pasado por varias manos. Varias manos, sí. Sí, te contaba un poco. Luego trabajé en Credomatic y luego mi padre me reclutó para la remodelación del Hotel Prado en el centro de Tegucigalpa. Y ahí ya empecé a trabajar, primero en eso, luego administrando el hotel, luego cuando salí del hotel a otras empresas del grupo. Yo tuve la suerte, no como me mencionabas antes, Cristian, o cuando hablamos por teléfono, tuve la suerte de que nací en una familia, uno la llaman pudiente, otros la llaman, tienen otros adjetivos. Yo tuve mucha suerte, yo nací en una buena cuna, con una buena educación, con unos tremendamente buenos padres de familia que nos enseñaron a mis hermanos y a mí lo que era bueno y lo que era malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo e injusto y lo que es de beneficio, y nunca nos enseñaron a abusar de lo que teníamos. Esto es más, nos enseñaron a cuidarlo, porque si en el sector privado, en la empresa privada, pues la avaricia predomina y domina. Entonces nos enseñaron a cuidarnos de eso. Y, por tanto, ninguno de nosotros tuvo como objetivo principal el Dios dinero, sino más el crecimiento y el avance en lo que pudiéramos. Y esa ha sido pues más o menos mi intención en trabajar, poder dar apoyo a las personas que están conmigo, poder ser correcto en el comportamiento de la empresa, con todo el personal, con los clientes, con los que nos dan servicios o con los que les damos servicios. Y ha sido interesante. Y eso es algo importante también. En un programa pasado con Gianfranco estuvimos hablando de lo que son las claves del éxito. Y una de ellas mencionaba que no hay que asociar el éxito con el dinero. Absolutamente. Eso es un error, porque puedes tener aquella cantidad de dinero, pero no sos feliz, estás divorciado, tenés una familia, unos hijos que son rebeldes, tantas cosas. Sí, creo que tal vez una de las medidas del éxito es cerrar los ojos en la noche y poder dormir tranquilo y no tener que dormirse viendo televisión o haciendo otras cosas, sino que poder cerrar tus ojos y dormirte, estar en paz y tranquilo contigo mismo. Y eso es muy bueno, es muy agradable poderlo hacer. Dormir en paz. Sí, así es. Y eso no quiere decir que uno no se esfuerza por tener éxito y que los negocios sean rentables, lo son. Y uno lo trata, pero igualmente tenemos enormes fracasos en el camino. Pero sí podemos estar orgullosos de que la honradez que nos enseñó nuestro padre, don Juan, la hemos llevado adelante siempre. Y una consulta, en la Gurcia
es de aquí, originario Mira, de Honduras, de eso me da España. risa. El apellido Agurcia, yo he viajado mucho, como te decía antes, yo entré a la industria del turismo en el Hotel Prado, en la remodelación del Hotel Prado y luego unos años en la administración. Y viajé bastante, porque fui miembro del Escal Club, fui tesorero, secretario, presidente de la Asociación Hotelera de Fines de Honduras durante casi 12 años. Luego de la Cámara de Turismo de Honduras fui presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Honduras, de Centroamérica. Tuve el honor de presidir esa institución centroamericana también. Entonces viajé mucho y cada país que yo iba agarraba la guía telefónica y buscaba a los Agurcia. No lo he encontrado en ningún lado. Sé que hay apellido Agurcia en Nicaragua. Sé que hay familias Agurcia en La Ceiba. Muchos han migrado hacia Tegucigalpa, hay muchos Agurcia en Tegucigalpa. Pero el origen del apellido lo busqué en Madrid, no lo encontré en León, en Sevilla, en Barcelona, en las ciudades de España que yo he visitado. Busqué el apellido y no, jamás lo encontraba. Entonces, a saber quién se lo inventó. Tanta migración que ha habido durante tantos años hacia América, que alguien vino y le han de haber hecho alguna broma de alguna argucia y entendí qué bonito y se cambió la R por la G y dijo, bueno, yo soy Agurcia. Sí, yo pensaba, tenía, Pero no sé, como que tal vez o el Argurcia, porque muchos apellidos que tenemos los hondureños vienen de España no lo he encontrado. Dicen que es de origen vasco y en la región vasca pues nunca he viajado, así que no sé. Tal vez si alguien nos escucha de la Embajada de España se va y busca un Agurcia en algún lado en España y nos puede contar después. Interesante, Sí. interesante. Y quiero consultarle. O sea, no tenemos nobleza en el apellido, no podemos. Además de que yo digo que todo el que sacuda su árbol genealógico no sabe qué es lo que le va a caer. No sabe, sí. Todos venimos de África, del sur de África. Quería consultarle, Chema, cuando le interesó en algún momento algún deporte, fútbol, el básquetbol, porque conmigo que es una persona, a los que no lo conocen, es una persona alta, por así decirlo. Fíjate que en la escuela, que es donde todos empezamos a hacer deporte, yo era bastante tímido porque desarrollé muy tarde en la juventud. Entonces yo era el pequeño de la clase hasta que entramos a 12º grado. Cuando yo llegué a 12º grado, los que me miraban para abajo empezaron a verme hacia arriba porque les había pasado. Bueno, incluso tuve un problema óseo porque desarrollé tan rápido que los huesos no terminaron de formarse y los tejidos cartilaginosos se mantuvieron cartilaginosos todavía un tiempo más. Entonces tuve que usar corsé pero bueno, entonces yo practiqué poco deporte en la escuela. Fútbol, basquetbol no puedo rebotar una pelota y masticar chicle, imposible. Pero sí jugué fútbol y luego en la universidad, en tiempos de la universidad, participé en artes marciales. Estuve en una escuela de Kung Fu casi 6 años. Gané varios campeonatos nacionales y mandé a una gente al hospital un par de veces. Y luego, cuando estaba remodelando el Hotel Prado, en un viaje a Estados Unidos a comprar mobiliario y equipo, un hermano mío que vive en Miami me invitó a jugar racquetball. Y entonces fui a jugar racquetball y me enamoré del deporte. Y me enamoré y regresé acá y en otro viaje con unos amigos, Lito Castillo y David Matamoros, fuimos a jugar racquetball con ellos y venimos acá y buscamos canchas de racquetball en Tegucigalpa hasta que encontramos en la casa de don Pedro Atala, había una. Y ahí empezamos a jugar y era divertido porque pasábamos por la sala pidiendo permiso. ¿Con permiso, Pedro? Gracias. Y a la salida lo mismo, todo sudado. Luego fundamos las 2 canchas de racquetball ya como un intento de negocio en la colonia Reforma. Y luego logramos, por el empeño que le pusimos al deporte, que ya estando David Matamoros como miembro de la estructura de las asociaciones de deportes afiliadas al, no sé cómo se llama, el Comité Olímpico aquí o algo así se llama.
de que el racquetball fuera por primera vez deporte de exhibición en un juego, en unas competencias olímpicas sancionadas que se realizaron los Juegos Panamericanos en Honduras, en la Vía Olímpica allá en Suyapa. Y el racquetball en esos Juegos Olímpicos es la primera vez que el racquetball se presenta como un deporte de observación. Te estoy hablando de 1985, 84, 85, 86. Y lamentablemente no logramos nada porque todavía a estas alturas el racquetball no es un deporte olímpico, a pesar de tener tantos participantes a nivel mundial. Pero no ha logrado penetrar tantos países como requiere. Sí. Asumo, yo no sé, a estas alturas ya no juego racquetball. Porque ahí siempre, cuando uno practica racquetball en los gimnasios, es 4 paredes y 6 paredes. 6 paredes. Las 4 paredes, el techo y el piso. Okay. Y es un tremendo deporte, ¿verdad? Porque necesitas una condición física bastante fuerte, bastante intensa y una gran agilidad, una velocidad de reflejos muy buena. Muy buena, sí. Con esto vamos a nuestra segunda pausa comercial, no nos cambie. Ya cuéntenos un poco, Chema, cómo empezó con la industria del cine. Te voy a hacer un par de relatos, porque en realidad participar en la empresa Metrocinemas, en Multicines Plaza, yo he sido miembro de la junta directiva desde 1979, cuando regresé graduado. Mi papá me puso de director de la empresa porque para él no era un negocio que le llamaba mucho la atención, el cine per se. Entonces he sido miembro de la junta directiva desde entonces. Okay. Y en el año 2005 yo salí de administrar una compañía de seguros, en ese tiempo la aseguradora hondureña, que se vendió a un grupo panameño, a la Mundial. Y el entonces presidente de los cines, el ingeniero Vicente Williams, me dijo: ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, tengo que ver qué voy a trabajar ahora. Me dijo: ¿por qué no te venías a los cines y los manejas? El gerente de ese momento pues acababa de salir de la empresa, y ahí empecé yo mis pininos en cuanto a la administración directa. Pero tal vez antes de eso, y viendo el nombre de tu programa, me gustaría contarte un poquito de lo que fue mi carrera gremial, porque en realidad yo siento que al par de ser empresario y tratar de tener empresas rentables y de generar puestos de empleo y de producir productos buenos, yo he creído mucho en el gremialismo desde pequeño, desde el colegio. He participado en gremiales y inicié, como te contaba antes, en la Asociación Hotelera y Afines de Honduras, y en realidad en la época que estuve yo ahí, estuvimos un grupo de jóvenes empresarios en esa época. La Asociación Hotelera tuvo una proyección muy interesante, no solo a nivel nacional, y tuvimos influencia en leyes y en ministerios, en institutos de turismo y creativos a nivel de Honduras, sino que también a nivel de Centroamérica. Esto es más, fíjate que en 1990 logramos, mediante la Asociación Hotelera y Afines, que se nos diera la administración del aeropuerto Toncontín, porque era tal el desastre que no había ni baños en el aeropuerto. Y como éramos parte de la industria del turismo, y obviamente los puertos de entrada y salida son la primera cara por los aeropuertos, hubieron unos incidentes bueno, no me da vergüenza contarlo. En realidad lo que fue el detonante es que una señora extranjera iba muy enferma del estómago y no había dónde ir, y tuvo un incidente en el lobby del aeropuerto. Entonces ahí sí ya nos revolvimos todo lo que estábamos y logramos que don Mauro Membreño, en ese tiempo ministro de Obras Públicas, nos concediera en administración el aeropuerto Toncontín a la Asociación Hotelera. Luego fundamos lo que se convirtió la Corporación Aeroportuaria de Tegucigalpa, que era una fundación sin fines de lucro, y que administró y que hizo gran parte de los cambios de Toncontín. Cercamos, hicimos baños, pusimos agua potable, le compramos equipo a los bomberos que no tenían, carros que todavía están ahí, les hicimos galpones, le hicimos habitaciones y baños a los bomberos,
Y tuvimos muchas anécdotas interesantes en la corporación y fue lo que conllevó y condujo a que se privatizara el servicio de aeropuertos en Honduras. Y participamos entregándole el aeropuerto Toncontín, por lo menos, a la compañía que la compró en aquella época. Y nos hemos arrepentido todos los que participábamos en la corporación aeroportuaria de no haber formado una empresa para entrar a la competencia de la licitación. Y las instituciones éramos la Asociación Hotelera, la Asociación de Líneas Aéreas, la Asociación de Agencias de Viajes, la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo. Éramos 5 asociaciones manejando la corporación aeroportuaria. Luego fui presidente de la Cámara de Turismo, siempre proyectando la industria y el gremio hacia sus afiliados y hacia sus asociados. Luego tuve la suerte de entrar con don Antonio Tabel en la junta directiva de la Cámara de Comercio, y en el año 2002 fui elegido presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Y fue un periodo sumamente interesante, fue el gobierno del presidente Maduro. Yo, no entrando en política, pero soy del otro partido, de lo que queda del otro partido. Y tuvimos una relación, siendo él empresario y del sector privado, una relación en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa con ese gobierno muy interesante. De tal suerte que, terminado mi periodo en la Cámara de Comercio, fui electo presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es en realidad a nivel gremial donde más se puede proyectar el sector y la empresa privada. Y ahí tuvimos actividades sumamente interesantes que continúan ahora dentro del COEP. Y de nuevo me tocó, porque eran los últimos 2 años del presidente Maduro, trabajar para que se lograra un crecimiento económico, una estabilidad monetaria y una estabilidad social, política y económica dentro del país. Que por cierto fue bueno. exactamente, fue de un gobierno al que dejó las finanzas del país súper bien. Bueno, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez fue en ese tiempo que logró la condonación de toda la deuda externa de nuestro país. Y entramos al periodo 2006 con prácticamente 0 deuda. Un crecimiento, si no me equivoco, andábamos en el 4,5% de crecimiento económico. Se había logrado estabilizar bastante la moneda. Sí. Y bueno, ya de ahí vino la debacle que todos conocemos. Pero estuvimos a un 16 de que Honduras, después de ese gobierno, lograra el salto a un crecimiento y a una sanidad sociopolítica económica muy, muy buena. Pero el tema era la gremialidad, el gremialismo. Y creo que es algo que engendra y promueve mucho el amor patriótico del empresario y del estudiante. Y creo que es algo que muy poco conocen los estudiantes de las diferentes áreas de administración de empresa. Y cuando venía para acá, venía pensando de qué íbamos a platicar, y dije, bueno, mi interés grande ha sido el gremialismo, y estaba escuchando a los abogados que tienen su zipizape por la asamblea que van a tener ahora. Sí. Y eso es parte de la democracia, pues, y el gremialismo es un sistema democrático dentro de una sociedad democrática, lo cual es básico y primordial, de que lo que hacemos en la casa, bueno, no, en mi casa es dictadura, yo soy dictador. ¿Usted es que manda, entonces? Yo mando, bueno, hasta que mi señora dice, por aquí vamos. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Hasta ahí llego yo, en obediencia. Pero el gremialismo es una estructura democrática dentro de un sistema democrático político en un país, y eso es importante. Y siento que tal vez las instituciones gremiales de Honduras son débiles en proyectar la importancia del gremialismo a los jóvenes. Somos débiles y nos falta ir a las universidades y dar un seminario. El trabajo que hacen. De lo que se puede hacer, de lo que significa defender los derechos de un sector, de proyectar los beneficios de un sector y de defender los derechos y los deberes de un sector. Sí, y eso la verdad es que es lo que sucede, pero lo que pasa a menudo que mucho profesional, yo en lo personal, yo trabajo en la corte, a mí me deducen la cuota del colegio de abogados, pero cuando venía también el camino para la radio,
Y me quedé, y los 220 que me deducen mensualmente, ¿y qué se va? Bueno, Entonces, nos toca en todo, porque en este momento, por ejemplo, te contaba y te voy a contar un poco sobre lo que ha sido mi periodo muy interesante en la administración de Metrocinemas. Pero mi otro interés que me preguntaste, yo tengo dos negocios que son personalmente en persona de yo, de Chema, que es bienes raíces y café. Tengo una finca de café en la zona de La Tigra y me gusta tanto que tengo la finca, tengo el proceso de beneficiado y tuesto y empaco mi café y lo vendo en un par de supermercados. ¿y se puede tostar todo el Yo proceso? tuesto, tengo 6 años de estar tostando café. Ah, ok. Sí, me encanta. Yo los domingos a las 5 de la mañana enciendo la tostadora y me pongo a tostar café hasta las 5 o 4 de la tarde. Lo disfruto muchísimo. Pero igual, ¿verdad? Exportas un quintal de café en oro y $9 van a una gremial. Y habemos 50.000 productores de café en el país, exportando o vendiéndole a exportadores. Entonces, son cantidades de dinero sumamente interesantes. Y en todas las gremiales, estaba escuchando el presupuesto de tu colegio de 47 millones de lempiras y decía, wow, ese es un buen presupuesto por una gremial de profesionales, ¿no? Por eso hay bastante pelea por ser presidente. Ya pareciera. Entonces, quería hacer énfasis en eso porque creo y asumo por tu edad y por el estilo de esta radioemisora, de que deben tener una población muy joven, probablemente muchos recién graduados o estudiando o jóvenes profesionales. Y ese mensaje para mí es importante, de que el gremialismo, la participación en las estructuras gremiales, la participación democrática en instituciones del sector en que estemos, es importante. Y eso ayuda a solidificar la estructura democrática de nuestro país, le da solidez. Luego te cuento, si querés, entramos a hablar de los cines. Yo entré a los cines cuando todavía la magia del cine era cuando el proyeccionista cerraba la ventanita y uno escuchaba que era que arrancaba el proyector con los rollos de película de 35 milímetros y cuando un rollo de película se quemaba uno veía que se distorsionaba la pantalla y se ponía café y blanca. Y yo entré, como te dije, por invitación del ingeniero Williams y a una empresa hondureña, 100% hondureña. En esa época habían 3 compañías de cine, 3 circuitos cinematográficos, todos hondureños, y lamentablemente de esa época, y ahí estamos hablando reciente, el 2005 para acá, todas las empresas hondureñas desaparecieron. Entró al mercado una empresa norteamericana que es un monstruo, Sí. y entró una empresa mexicana que es más monstruo que la americana. La mexicana es más grande a nivel mundial que la empresa norteamericana, y obviamente es difícil competir con gente tan grande, pero de hecho aquí estamos. Se ha mantenido, que eso es Aquí importante. estamos. Tenemos 29 pantallas a nivel nacional. Cuando entré a la empresa, si no me equivoco, teníamos 11 pantallas a nivel nacional. 4, 10, no, teníamos 10 pantallas. Tenemos 7 cinemas. Somos el único cinema que llega a ciudades que no son enormes. Nosotros estamos en Choloma, estamos en Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Nuestro mercado cubre todo el espectro económico de la población. Estamos donde hay personas de pocos recursos y donde hay Nova Centro y Tegucigalpa es un cine mucho de lujo. Fuimos el primer cinema que digitalizó y entró a la era de la digitalización del cine. En el año 2007, la industria en Estados Unidos decidió que se iba a pasar del 35 milímetros en celuloide a la era digital, que ya era época. ¿Por qué se había demorado esto? Porque se había trazado el proceso de digitalización. Bueno, hay expertos en cinematografía, yo lo voy a hacer un poco breve. La industria se llama Motion Picture Industry,
sea, es la industria de las fotografías en movimiento. Y eso es porque la cinematografía se inicia con la toma de fotos a velocidad. Y a la velocidad más rápida que llegó el celuloide es a 24 fotografías por segundo, que es una velocidad, ya más que eso no se podía traducir a celuloide de la cámara, y hasta ahí llegó la industria del celuloide, 24 fotografías por segundo. Y esa es una velocidad que el ojo no percibe la división entre una fotografía y la siguiente. Y el rollo va pasando a la velocidad suficiente para que se vean 24 cuadritos en un segundo. Entonces uno ve el movimiento fluido y uno lo ve por espacio. Sí, excepto cuando ves las ruedas de un carruaje o de un carro que van rotando hacia atrás en vez de ir rotando hacia atrás, porque los rayos del ring del carro se ve como que van hacia atrás. ¿Sí? Ese es un efecto visual de eso. Entonces, la industria o la digitalización de la industria se hace cuando la fotografía digital alcanza esa velocidad y la capacidad de fidelidad, de la densidad de puntitos de color en cada fotografía. Entonces, la digitalización empieza con 24 fotografías por segundo. Y la era digital del cine y de los filmados que haces con tu teléfono o con cualquier cámara filmadora son múltiples fotografías en un periodo de tiempo. Todavía ahorita, ¿no? O sea, no es una captación. Entonces, ahorita ya están hablando de 48 fotografías por segundo, están hablando de 96, de elevar la velocidad de las cámaras a 96. Pero cuando la industria se digitaliza, los dueños del producto, que son los estudios, Fox, Columbia, Universal, Disney, todos dicen, bueno, tenemos tanto tiempo para digitalizarnos. Siendo la principal razón que un rollo de película, o sea, una película que tiene 8 rollos, tiene un costo alrededor de entre $2,000 y $3,000. Una copia. Una copia que serían 8 rollos, dependiendo del tiempo. Una copia digital en este momento implica cargarla en un disco duro, punto. No hay materia prima más que el disco duro. El disco duro se vuelve a utilizar y se usa y se usa. Esa es la razón principal, es economía. El costo de producir los rollos de película. A raíz de esa digitalización de la industria del cine, empresas como Fuji, Kodak, que se dedicaban a producir rollos de película de celuloide, tuvieron que cambiar todo su esquema de negocio, porque ya no producen rollos de película. Entonces, Metrocinemas y la junta directiva decidimos entrar a la digitalización. Fuimos los primeros, compramos los primeros 3 equipos digitales con proyección de tercera dimensión. Y trajimos y arrancamos en octubre del 2008. Avatar fue en diciembre del 2008, ¿verdad? O en diciembre del 2009, ya me crucé. No, creo que fue 2000. Bueno, nosotros arrancamos con una película que me muere la risa cada vez que recuerdo, que se llama Final Destination 4. Es una película esa de terror y de muertos y de cosas horrorosas, en tercera dimensión, en Cines Plaza América, con eso inauguramos. Y luego entramos, la segunda película que proyectamos en forma digital en tercera dimensión fue Avatar, que después de Titanic ha sido la película de más taquillera. Y de allá para acá, pues, hemos continuado el proceso de digitalización, abriendo nuevas salas. Y fue de mucho orgullo que durante mi administración hayamos evolucionado y crecido de una empresa totalmente mecánica a una empresa totalmente computarizada. Digitalizada. Porque un proyecto, la luz que se emite para proyectar una película digital o una de 35 minutos, en este momento es la misma. O sea, es el mismo bulbo de xenón, calientísimo. Lo que cambia es el esquema de lo que produce la imagen, que ahora es un servidor
una computadora que se le alimenta el disco duro y proyecta la película. Ya para terminar, Chema, una pregunta. Y usted ha sido una persona muy exitosa que ha desempeñado diferentes cargos, que también conoce la necesidad también de las personas que son que pertenecen a un gremio. ¿Nunca le ha llamado la atención optar un cargo de elección popular? Fíjate que yo he participado en política, y sí, igual por el mismo espíritu gremialista. Creo que uno debe participar cuando se le da la oportunidad, y participé en la elección del doctor Reina, participé en el partido de él, en mi partido, cuando la elección de Carlos Flores también, cuando el profesor Pineda Ponce participé un poco menos, pero participé. Fui candidato a primer regidor hasta que me sacaron de la planilla el día antes de las elecciones internas. Pero sí participé porque me pareció que si se abría la oportunidad, pues había que hacerlo. Y participé con don Mauricio Vieda en estas elecciones recién pasadas. Participé con el entonces gran amigo Mel Zelaya Rosales, éramos muy buenos amigos. Participé también en su campaña. Y sí participé, pero nunca se me abrió una oportunidad de participar en un cargo de elección popular, excepto esas 2 veces con Carlos Flores y luego con Reina para entrar a la alcaldía. Y sí me llamó mucho la atención, pero no pasó a más. No pasó más. Y bueno, yo creo que las cosas suceden porque deben de suceder. Así que aquí estamos. Y sigo participando en la Cámara de Comercio como expresidente. Voy a las directivas y aunque no tengo voto, tengo voz y me hago sonar cuando creo que corresponde. El tema del aeropuerto de Tegucigalpa es un tema furibundo en mi mente. Tegucigalpa debe tener su aeropuerto en la laguna del Pedregal y no hay ninguna duda. Tuve 12 años lidiando con el tema y me parece vergonzoso que los capitalinos y las instituciones de la capital no defendamos el aeropuerto de Tegucigalpa, en Tegucigalpa, siendo posible lograrlo y siendo posible que se haga. Pero bueno, las cosas van por donde deben. Ahora son otros líderes empresariales los que están ahí montados en el burro y que les toca pues trabajar con responsabilidad y visión hacia el futuro. Así es. No, le agradezco, Chema, por aceptar la invitación. No sé si quiere mandar un mensaje de despedida a nuestros oyentes. Pues el mensaje es el que he estado tratando de transmitir. Hay que participar en las instituciones que nos corresponden. No podemos encerrarnos en jaulitas de oro o de platino o de plata. Hay que participar. Aunque la ambición y la avaricia son parte de nuestro gremio, de la empresa privada, deben de ser bajo la óptica de la estabilidad y el balance de todos los que participamos en el sector privado. Creo que debemos de actuar con responsabilidad, con disciplina. El que quiere arrancar como empresario, en Estados Unidos entiendo que las estadísticas son de todas las nuevas empresas y los nuevos empresarios, el 70% fracasan en el primer año. Así que la disciplina y la perseverancia son la llave del éxito, no la brillantez y el summa cum laude de las universidades. Es la capacidad de tener paciencia, de tener tolerancia, de ser disciplinado y de sacar adelante en el tiempo el proyecto que nos pongamos en mente. De hecho, pues, si puedo decirlo, el ejemplo de nuestra empresa en esta industria con 2 competidores tan grandes como son la empresa norteamericana y la mexicana, pero aquí seguimos nosotros. Así es. Han sido disciplinados y han tenido perseverancia. Y mantener el horizonte a la vista, saber hacia dónde vamos. Así, bueno, gracias, don Chema. Ya sabes gracias, Cristian. Que los micrófonos de Alto Huellas, cualquier proyecto que quiera participar. Otro día venimos a hablar de motocicletas. Perfecto. Que es un tema que nos hizo falta preguntar. Sí, faltó. Ese ha sido mi hobby y mi placer.
hacer viajes largos en motocicleta. Así me hicieron el comentario. Bueno, gracias a todos los oyentes por estar siempre en sintonía de su programa Dejando Huella. Y les recuerdo, siempre dejar una huella de 5 estrellas para tener un mejor país. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.